Valijas, sellamos el pasaporte y nos preparamos a embarcar. Orián Flecher. Y un viaje sin fronteras. Estamos el viaje de hoy en Bolivia, donde se acaba de dar a conocer un video de diciembre de 2019, en el que Luis Fernando Camacho, ¿se acuerdan del claro. Macho Camacho? Uno de los golpistas. Así es, confiesa en ese video que tenían 6.000 mineros armados con dinamita para tumbar, son sus palabras, a Evo Morales. Cuando cerramos con todo, el día sábado antes que renuncie Evo Morales, dice el tipo: juntame a toda la gente, todos los cívicos en el hotel, voy a dar la cara, porque él hasta ese momento solo había hablado conmigo. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar a sacarlo a Evo Morales. Ah, tranqui. Tranqui. Luis Camacho, que hoy es gobernador del departamento de Santa Cruz, en ese momento, en el momento en que el video fue grabado, encabezada el Comité Cívico de Santa Cruz. De alguna manera fue efectivamente uno de los golpistas, encabezó o fue, digamos, el motor, el articulador de lo que sería la pata civil, claro, ¿no? Porque tuvo varias patas ese golpe de Estado, él articuló en particular y se puso al frente de la pata civil de ese golpe de Estado. Ya se conocía la primera parte de ese video, ahora se acaba de dar a conocer la segunda parte del video, que en realidad lo que termina haciendo es sumar pruebas, ¿no? Algo que ya conocíamos. Mañana jueves supuestamente debía declarar ante la justicia en una causa que está vinculada justamente con al golpe de Estado. Finalmente la audiencia quedó suspendida, pero es un proceso en marcha, en curso. Ahora, atención, aprovecho para decir, atención, que la derecha, los conservadores, pero sabiendo de dónde venimos en Bolivia, tengo ganas de decir, la derecha antidemocrática está organizándose nuevamente y acaba de sellar un nuevo pacto de unidad, que en realidad Evo Morales llama el pacto de impunidad, y están llamando a un paro nacional que se debería hacer el 11 de octubre, el 11 si no me equivoco será el lunes, ¿no? Que sería un día antes de una concentración masiva en defensa de la democracia que fue convocada por el MAS, que es en este momento el gobierno, que es el partido gobernante. Lo que quiero decir con esto es, bueno, atenti a lo que está sucediendo con esa derecha que no dejó de existir con el regreso, ¿no? La vuelta, digamos, a la senda democrática, sino que sigue ahí y sigue organizada. Claro. Ahora vamos a ver en las calles. Todo, no estoy Al menos ahora no está Macri para bancar el golpe, ¿no? Sí. Dentro de todo. Claro, recordemos que empezó así, digamos, ¿no? Con policías amotinados. No estoy comparando la situación de ahora con lo que fue la previa al golpe de Estado. Digo que son movimientos a los que uno siempre tiene que estar atento. Digo, va a haber una contramarcha, entonces, el día anterior, el 12... Ellos se van a movilizar el 11, la derecha, y debería haber una convocatoria del MAS para el día siguiente, ¿no? Justamente en apoyo a la democracia. Atentos a todos esos movimientos. El pacto de unidad, bien rebautizado por Evo Morales, de impunidad. Ahora vamos a darle seguimiento a lo que son los papeles de Pandora, si están de acuerdo. A ver, ¿qué novedad hay con eso? A ver, en Brasil el Parlamento acaba de convocar al ministro de Economía y también al jefe del Banco Central para dar explicaciones, dar testimonio, ¿no? Sobre sus vínculos con la industria offshore. Estoy hablando de Paulo Guedes, por un lado, que es accionista de una sociedad offshore, y estoy hablando también de Roberto Neto Campos, que es propietario de 4 sociedades. Estamos hablando de los 2 hombres más importantes de la economía en Brasil. Lo que ambos dicen, lo que ambos afirman, es que ya habían declarado sus inversiones a las autoridades competentes. Obviamente que es un punto para averiguar, pero hay un punto más importante todavía. De eso hemos hablado a principios de esta semana. La oposición lo que está cuestionando acá no es solamente la legalidad, sino el sentido moral, el sentido
ético de tener inversiones en paraísos fiscales cuando uno se encuentra al mismo tiempo al frente de la autoridad monetaria o de la política económica de un país. Así que de eso se trata. Esto en Brasil. En Chile, ¿qué está pasando? La oposición acordó ayer en el Congreso llevar a Sebastián Piñera a un juicio político. Se comprometieron a hacer la presentación de la acusación, ¿no? Una presentación oficial, digamos, legal, la semana que viene. Recordemos que según los Pandora's Papers, que ya tienen otro nombre en Chile, los bautizaron los Piñera's Papers, claro. El presidente vendió su participación en una minera que se llama Dominga a su socio y amigo íntimo, un hombre llamado Carlos Alberto Delano, por $152 millones. Una parte ínfima de eso, 14 millones para ser preciso, fueron efectivamente pagados en Chile, y 138 millones, o sea, la mayor inmensa parte de esa transacción se realizó mediante una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, con el objetivo, obviamente se entiende, no tributar. Además, les sumo un dato que no hemos comentado ayer. Una de las cláusulas del pago de la tercera última cuota, ¿no? Lo que se debía pagar los Piñeras en cuota. Bueno, una de las cláusulas de la tercera cuota era que el gobierno no declarará reserva natural la zona en que se iba a establecer la minera Dominga, o sea que también incluye consecuencias, un pacto, digamos, medioambiental, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por todo eso, el presidente Sebastián Piñera debería, muchos consideran, responder ante el Parlamento. Vamos a ver, como marcabas vos, un punto muy atinado. No es fácil que todo eso, digamos, prospere antes de las elecciones, pero entendemos que hay una maquinaria en marcha. Y perdón, Nori, acá en la región, al menos los Pandora Papers, evidentemente en Brasil y en Chile, lo que estás contando, y en otros países, involucra a la política. Sí. Acá en la Argentina involucra a los empresarios. Sí. Y no es un dato menor del comportamiento que tiene el establishment económico argentino. Bueno, a ver, Guedes y Piñera también es parte del establishment económico, pero son políticos. Sí, ex banquero Guillermo Lasso, o sea, diga, los lazos están. Sí. Los lazos están. Ahora, fíjate que acá hay más de 2.000 y pico de nombres en la Argentina. Y bueno, sí, están los hermanos de Macri. Algunos agarran al ex secretario de Néstor Kirchner para decir que es bueno, pero no está, y no es menor, la política o los políticos, la casta política de la que tanto se habla en la Argentina, por lo menos en estos, involucrados en escándalos, como tenés en Brasil, en Chile, ¿dónde más? En Ecuador. En Ecuador. Bueno, acá hay muchos empresarios que deberían dar explicaciones, pero que nadie conoce y a quien nadie le pregunta nada también, ¿no? Lo que pasa que en esos casos es un poco lo que decía Ori, digamos, el tema es, digamos, si se cuestiona la ilegalidad de tener eso, y en todo caso saber si esas personas tienen declaradas esas transacciones en paraísos fiscales, independientemente de que nosotros lo consideremos inmoral. Acá lo va a averiguar igual AFIP. Sí, AFIP ya avisó, por la duda vamos a averiguar si está declarado o no. Está muy bien. Pero vos lo que querés marcar es que siempre estamos, digamos, poniendo la mira en la diligencia política, y en la realidad hay en las sombras todo un movimiento de empresarios que están ahora, digamos, expuestos en esa caja de Pandora. Esos dólares que siempre faltan en la Argentina. Sí, y esa clase dirigente igual, y eso está bien, en otros países que está marcada, digamos, o que salió de la caja de Pandora, también tiene nexos con el empresariado. Y en Estados Unidos ni te cuento. Sí. Porque también es eso, son países que, bueno, desde la tribuna están como militando en contra de, pero que en la realidad ahí también hay como, digo que hay un nexo de empresarios, de gente de guita. Hay un hilo rojo. Hay un hilo rojo, exactamente. Bueno, seguimos y vamos al viejo continente, vamos a Reino Unido. Ay, Boris Johnson estuvo sacando pecho en el Congreso del Partido Conservador que se está desarrollando en la ciudad de Manchester. ¿Qué dijo? Un montón de cosas, pero yo me quedé con una frase en particular. No regresaremos al mismo viejo modelo fallido de bajos salarios, bajo crecimiento, mano de obra poca calificada, todo facilitado y sostenido por una inmigración
incontrolada. Bueno, uno de los argumentos preferidos de los conservadores, uno de los argumentos también clave en lo que fue todo el proceso de divorcio de la Unión Europea, la inmigración que se encuentra, por eso me quedé con ese comentario, que se encuentra nuevamente en el centro del debate público por la escasez de combustible. Ustedes vieron las imágenes la semana pasada, bueno, una noticia arrolla la otra, esta semana ya está como en un segundo plano, pero sigue sucediendo esto en el Reino Unido. Sigue faltando combustible y hay algunas góndolas vacías en los supermercados. Así que, rebobinando, les quiero contar que hace 2 semanas ya que el Reino Unido está sumido en esa crisis del combustible como resultado, por un lado, de la pandemia, por el otro del Brexit. Digo la pandemia porque seguramente sabrán que hay problemas de suministro, de cadenas logísticas en todos lados, no solamente en el Reino Unido, ¿no? En China lo hemos visto, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Bueno, es un problema a nivel mundial. Pero además, en el mercado británico falta combustible porque faltan 100.000 transportistas, trabajadores extranjeros. Claro. Estamos hablando de un trabajo difícil, un trabajo con bajos sueldos, un trabajo con malas condiciones que realizan habitualmente los trabajadores extranjeros que se volvieron a su país con la pandemia, que ahora no quieren regresar al Reino Unido o no pueden por las medidas migratorias que entraron en vigencia cuando se consumó el divorcio entre Londres y Bruselas. Entonces, una escasez de trabajadores, esos inmigrantes que siempre les son tan funcionales a la derecha, a los conservadores, pero que quedan un poco encapsulados en esos debates sin sentido, ¿no? En realidad, los países necesitan de mano de obra extranjera, muchas veces la cuestión es cómo hacerlo, no tenerla. Y de eso... me hace acordar eso. ¿Se acuerdan de la película, digamos, esto trasladado a Estados Unidos? Pero hay una película, Un día sin mexicanos, creo que se llamaba. No la vi. ¿Qué es esa película? ¿Qué tiene que ver con eso? Es cómo se cae la economía. ¿Cómo sería la economía? Bueno, yo que viví 2 años, te digo, en California, te borrás a los mexicanos de California y se cae el Estado por completo. Bueno, entonces, no es un problema que solamente esté afectando al tema del combustible, sino también a otras industrias clave, hay otros sectores clave, como por ejemplo los carniceros. Faltarían 15.000 carniceros. Están hablando de sacrificar a miles de cerdos por no tener personal competente. Así que nada, aprovechando la oportunidad que me dio Boris Johnson, les recuerdo, falta combustible, pero también un par de problemas para resolver que tienen que ver con el Brexit, amigo. El panorama